¿Temor o sabiduría? ¿Usted qué prefiere? ¿Temor o sabiduría? Sabiduría. Al final le vuelvo a preguntar, a ver si era sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí está la respuesta. José, la cogiste. Ahí está la respuesta. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios en ti produce y desarrolla entendimiento de la vida. Escuche, entender el por qué suceden las cosas y el para qué es una de las máximas expresiones de la sabiduría. Un chico de 20 años no piensa igual a un hombre de 40 años. Un hombre de 40 años no piensa igual que un hombre de 60 años. Y máxime cuando la sabiduría de Dios está en la persona. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que va avanzando el tiempo y la sabiduría de Dios crece con uno, lo bonito es que uno empieza a entender el por qué y el para qué suceden las cosas. Entender la vida es una riqueza del cielo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, cierto? Entender el por qué y el para qué, por qué suceden las cosas, entender la vida, eso es una riqueza del cielo y eso es un fruto de la sabiduría. El temor de Dios en cada uno de nosotros hace que hay un versículo en el Salmo 32:8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, lo que Dios va a hacer cada día contigo es: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No es, mire, ya tú no eres el mismo que llegaste hace no sé cuánto tiempo llegaste a los pies de Jesús, pero sé que ha habido un cambio, ha habido una evolución, ha habido un crecimiento. Tú ya no eres el mismo de antes, porque es que ese versículo se cumple: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entonces, qué lindo es poder entender la vida, el por qué y el para qué. Otro fruto del temor, el temor de Dios, te hace tomar conciencia de lo que te suma, te aporta, pero también que debes retener lo que Dios te entrega. Una de las cosas lindas del temor de Dios es que yo aprendo a discernir todo aquello que me da crecimiento, todo aquello que me aporta, todo aquello que me asuma, y aparte de eso aprendo a retenerlo y al mismo tiempo desecho de mí todo aquello que me resta, todo aquello que no me aporta. Eso es uno de los frutos del temor de Dios. El temor de Dios nos da también el discernimiento de entender e interpretar los tiempos. El libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 5 dice: el que guarda mandamiento no experimentará mal. Esto es interesante. El que guarda el mandamiento no experimentará, ¿qué cosa? Mal. ¿Qué es guardar el mandamiento? Pregunto, ¿guardar el mandamiento y tener temor de Dios no es lo mismo?
¿Ustedes qué dicen? Sí. Según la Biblia, ¿cuál es la promesa para aquella persona que retiene el temor de Dios? La Biblia dice, no experimentará mal. ¿Qué más dice Eclesiastés 8:5? ¿Está aquí? Eclesiastés 8:5. Bien, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Y el corazón del sabio qué hace? Discierne el tiempo y el juicio. Escuche, estamos en tiempos finales, pero ahora más que nunca lo sabemos. Yo hace 30 años predicaba, el Señor está que viene, y llevo 30 años diciendo lo mismo. Pero resulta que ahora está mucho más cerca que el Señor venga. Hoy por La Sexta presentaron una película de Nicolas Cage, me parece. ¿Alguien la vio? Buena. Sí, sí, muy buena. ¿De qué trataba? Del arrebatamiento. Me parece increíble que Hollywood haga este tipo de películas. Me parece increíble. ¿Saben por qué? Porque Hollywood está dominada y gobernada por los Illuminati. Y los Illuminati nada que ver con el Evangelio. Entonces me parece increíble que estén proyectando y estén realizando este tipo de películas. Y esta película la he visto ya varias veces por varios canales. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué está hablando de una película? Porque es que por todas partes se está anunciando que el Señor viene. Hasta allá Hollywood lo está anunciando. O sea, la persona que hoy vio la película y no conoce del Evangelio, es una película más. Pero el que conoce del Evangelio y ve esa película, entiende todo lo que estaba pasando ahí. O sea, el que conoce del Evangelio, dice la Escritura, que tiene la sabiduría para discernir el tiempo y los juicios. Estamos a puertas del arrebatamiento de la iglesia. Somos la última generación que vivirá y verá el arrebatamiento. Entonces, ¿qué hace el temor de Dios? El temor de Dios te da la sabiduría, te da el discernimiento y te da la fortaleza para que cada uno de nosotros podamos resistir, para que ese día, cuando ese día tan anhelado llegue, seamos todos arrebatados. Eso es un fruto del temor de Dios. Otro fruto del temor de Dios: el temor de Dios evita que tu vida se enrede. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Una persona que retiene el temor de Dios, la vida no se le enreda. No estoy diciendo que la vida se le vuelva más fácil, no, porque todos los días tendremos que enfrentar situaciones difíciles y adversidades, mas tenemos el poder de Dios para poder cada día vencer cada obstáculo que se presente. Pero sí le digo algo, una persona que retenga el temor de Dios, no se le enreda la vida, no se mete en problemas. Por eso la Biblia dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. El temor de Dios te guarda de que el mundo te tome cautivo, te esclavice. Nosotros ya salimos del mundo. Por precio hemos sido comprados. Ya nosotros no nos hemos vuelto a ser esclavos de los hombres ni del sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios que retenemos en el corazón nos guarda para que el mundo nos esclavice nuevamente. Recuerda esto: la sabiduría del hombre sirve para solucionar los problemas, mas la sabiduría de Dios evita que nos metamos en problemas. Una cosa es la sabiduría del hombre, otra cosa es la sabiduría de Dios. Lo bueno de poner en práctica la sabiduría de Dios es que evita que nuestra vida se enrede. Bien, volvamos a Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Dios. Este versículo nos lleva entonces a una conclusión: que la sabiduría, si no se alimenta con el temor de Dios,
solamente quedará en un conocimiento de Dios. Mire, ¿tú por qué sigues viniendo? Porque muchos han venido y no han vuelto, o muchos han venido y dejaron de venir. ¿Tú por qué sigues viniendo? ¿Qué te trae? No qué te atrae, es qué te trae. ¿Te trae el temor a Dios? El temor de Dios te trae cada domingo a este lugar. Sabemos que hay muchas cosas que tú tienes que vencer para venir un domingo, inclusive la propia pereza muchas veces. Muchas veces te encuentras desanimado para venir un domingo, pero eres más que vencedor. Vences esa pereza, vences ese desánimo. Si estás peleado con tu pareja, pues te pones en paz con ella y en paz con Dios y vienes. Pero ¿qué te mueve a hacer todo eso? El temor de Dios. El temor de Dios es quien te trae cada domingo a cumplir esta cita de amor. ¿Qué sucede? Muchas veces y muchas personas han venido, han degustado de la sabiduría del Señor, pero no han vuelto o no volvieron. Se quedaron con el conocimiento de la sabiduría, pero desecharon el temor de Dios. Vuelvo y hago una pregunta: ¿qué prefieres, sabiduría o temor? Al final te vuelvo a preguntar. Una cosa es la sabiduría y otra cosa muy diferente, el temor de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es más importante, el temor de Dios o la sabiduría? Levante la mano aquel que cree que es mucho más importante la sabiduría. Ahora, levante la mano el que cree que es más importante el temor de Dios. Vaya, sin terminar la prédica ya está claro todo. ¡Qué bien! El temor de Dios es el respeto, la reverencia, el amor, la alegría que produce el complacerle a Él. Y al mismo tiempo es la tristeza que produce el desagradarlo y la tristeza que le producimos a Él por desobedecerlo. Eso es temor de Dios. No podemos olvidar el amor a Dios es el combustible que alimenta el temor a Él. Y esto se revierte en nosotros en paz, en tranquilidad, en confianza, en seguridad y en sabiduría. Amén. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría de Dios hace referencia al entendimiento, ciencia y conocimiento, y te ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. O sea, la sabiduría de Dios te permite tener conocimiento, ciencia, entendimiento, y te ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Estoy hablando de la sabiduría de Dios. En otras palabras, la sabiduría de Dios te capacita para que tú puedas pensar como Dios piensa. Y no es una herejía lo que estoy diciendo, pero tú puedes tener la capacidad de pensar como Dios piensa. ¿Hay algún versículo que apoye eso? Sí, claro, está en 1 Corintios 2:16, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. Tú tienes la capacidad de pensar como Dios piensa. Eso es la sabiduría del cielo. En cambio, el temor de Dios capacita al hombre para vivir en santidad, en justicia y en verdad. ¿Ven la diferencia de lo que es sabiduría a lo que es temor? El temor capacita al hombre para vivir en santidad, en justicia y en verdad. El temor de Dios nos advierte y nos previene del peligro. Eso hace el temor de Dios. Nos advierte y nos previene del peligro. La sabiduría nos da las herramientas para salir entonces victoriosos de las trampas que el diablo coloca en nuestros caminos. Todo esto que estoy diciendo tiene fundamento bíblico. Ahora se los daré. Sabiduría práctica, ¿qué es? ¿Qué es sabiduría práctica?
Escuchen la respuesta. Es el arte de vivir bien. Usted tiene, mire, yo pienso que usted desde que llegó al Señor hasta el día de hoy, usted tiene que haber aprendido a vivir bien. Usted ya no vive igual como vivía antes. La paz de Dios ya está en su corazón. Usted en sus finanzas ha habido crecimiento. Usted en su relación interpersonal ha visto evolución. Ya ve, mire, los complejos ya no nos gobiernan. El complejo de inferioridad, la baja autoestima ya no está en nosotros. Pregunto, ¿eso es evolución, sí o no? La mayoría de los que estamos aquí, cuando llegamos a los pies del Señor, teníamos grandes complejos y un problema fuerte de baja autoestima. Eso ya no está en nosotros. ¿Por qué? Porque ha habido evolución desde el día que conocimos del Señor hasta el día de hoy, y lo que falta. Entonces, ¿qué es sabiduría? Práctica. Es el arte de vivir bien. A que usted ya no se mete en tanto problema hoy en día. A que su vida no se le enreda tanto como se le enredaba antes. ¿Sí o no? Vamos a leer Proverbios 3. Por favor, Proverbios 3, de 13 al 18 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene ¿qué cosa? O sea que la sabiduría hay que buscarla. Vosotros venís a este lugar ¿a qué? A encontrar la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque sus ganancias es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. ¿Qué es lo precioso? La sabiduría. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, ¿qué cosa? La sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que o sea que tú no puedes dejar escapar una riqueza que Dios te entrega, que se llama la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? El temor de Dios es un escudo que Dios nos da para protegernos del pecado y de las consecuencias del pecado. Sencillo. El que tiene temor de Dios abandona el pecado. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Es un escudo que nosotros tenemos para que ni el pecado nos toque y tampoco las consecuencias del pecado. Temor de Dios es oír y retener lo que Dios habla. O sea, tú cada domingo, tú no te puedes ir de este lugar vacío. Tú tienes que irte de este lugar lleno de Dios, reteniendo la palabra para saberla administrar durante toda la semana. Eso es el temor de Dios, es oír y retener, oír y retener. Lucas 11:28 dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué más dice? Y la guardan. Bienaventurado toda aquella persona que viene a escuchar la palabra de Dios y no solamente viene y la escucha, sino que la retiene. El temor de Dios hay que retenerlo. Hay una gran diferencia entre temor de miedo y temor de amor. Me explico. El primero tiene que ver con el castigo que voy a recibir por lo que hice. Estoy hablando del temor. Una cosa es tener temor de miedo, otra cosa es tener temor de amor. Son muy diferentes y lo voy a comprobar con la palabra. El primero tiene que ver con el castigo que voy a recibir por lo que hice. El segundo, ¿cuál? El temor de amor. El segundo tiene que ver con el dolor que le produzco a él por lo que hago. ¿Lo captan? Temor de miedo es el terror que me produce el castigo que me va a dar por lo que yo hice.
Ese es temor de miedo. Temor de amor es el dolor que yo le produzco a él por lo que yo hago. ¿Cuál prefieres? ¿El de miedo o el de amor? Mire, Jesús no vino a la cruz del Calvario por miedo al Padre, sino por amor a ti. Él espera que tú le pagues con la misma moneda. Cuando tú vayas a hacer algo mal hecho, cuando vayas a quebrantar la palabra de Dios, cuando vayas a desobedecer al Dios, no pienses tanto en el castigo que puedas recibir, no, piensa en el dolor que le vas a producir. Es mejor obedecerle por amor y no por miedo, es lo que quiero decir. ¿Qué necesito yo para obedecerle por amor? Sencillo, enamorarme de Él. Enamórate de Jesús y verás cómo cambia todo en tu vida. Porque Jesucristo no es una religión, Jesucristo es un cambio de vida. Amén. Bien, ¿he sido claro con esto? El temor a Dios, el temor de Dios, o el temor de miedo más bien, perdón, el temor de miedo es sinónimo de desasosiego, de cobardía, de terror, de pavor por lo que puede él hacer, produciendo en nosotros, escuche, todo esto tiene fundamento bíblico, ya lo voy a dar. El temor de miedo es sinónimo de desasosiego. Escuche, sencillo, cuando usted peca, ¿usted qué hace? ¿Qué siente allá adentro? Dígame uno qué siente. Uno siente un dolor impresionante cuando uno tiene temor de Dios por amor. Y cuando uno hace algo mal hecho, uno siente algo horrible. Entonces escuchen esto, el temor de miedo produce desasosiego, cobardía, terror, pavor por lo que él puede hacer, produciendo en nosotros desconfianza, inseguridad, distanciamiento y estancamiento. Y esto tiene que ver con negligencia, indiferencia, flojera, falsedad y dureza de corazón. Ese es el temor de miedo. Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Y recuerden esto, recuerden que el temor de miedo tiene que ver con lo que Él me puede hacer a mí, no con lo que yo le pueda producir a Él. La Escritura dice en Efesios 4:30 que no debemos entristecer el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros hacemos algo mal hecho, Él se entristece. Entonces, lo que nos tiene que preocupar cuando pecamos no es el castigo que voy a recibir, sino que entristezco su corazón. Y porque le amo, mejor no lo entristezco. Es por amor, no es por miedo. Bien, voy a darle el fundamento bíblico para que entiendan todo lo que he enseñado. Mateo 25, por favor. Del 24 al 30. ¿Ya está ahí? Sí. Dice: pero llegando también él, el que le había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro. Estamos hablando de la parábola de los talentos. Estamos hablando de que Dios le dio un talento a un hombre. Y este hombre sabía que quien le entregó el talento era un hombre duro. Mire lo que dice: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. O sea, tenía miedo de lo que le iba a hacer el Señor. No tenía dolor por lo que estaba haciendo. ¿Captan la diferencia? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Mire, cuando una persona hace algo mal hecho, lo primero que quiere es
Distanciarse. Es lo primero que hace, distanciarse, esconderse. Mire, cuando una persona hace algo mal hecho, lo notamos los pastores porque empieza a alejarse de nosotros. Se aleja por 2, 3 días, una semana, 15, depende de lo que haya hecho, se aleja. Mire lo que dice ahí: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. O sea, el temor de miedo lo que produce en nosotros es terror, y por lo tanto me alejo de él, me alejo de la iglesia y no vuelvo a la iglesia. Cuando una persona peca, la embarra en la iglesia, ¿sabe qué hace? Se va. ¿Y sabe qué empieza a hacer? Empieza a denigrar de la iglesia, empieza a hablar mal del mensajero para desacreditar el mensaje, porque no tiene temor de amor, tiene temor de miedo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Siguiente. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Qué fue lo que yo leí ahora? Yo leí: el temor de miedo produce en nosotros desasosiego, cobardía, terror, pavor por lo que él pueda hacerme, produciendo en nosotros desconfianza, inseguridad, distanciamiento y estancamiento. Y esto tiene que ver con negligencia, indiferencia, flojera, falsedad y dureza de corazón. ¿Y qué le dijo el Señor a este hombre? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, ¿y qué más? O sea, la gente, ¿por qué peca? Porque tiene maldad en su corazón y son negligentes en la obra de Dios. Por eso la Biblia dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. ¿Qué significa indolentemente? Que no le duele la obra del Señor. Por lo tanto, si no le duele, no se cuida. ¿Entienden? Si no le duele, ¿cuál es el fruto de que a mí no me duela la obra de Dios? Pues no me cuido. O sea, mi testimonio lo piso. Y cuando yo piso el testimonio, también que estoy pisando según la Biblia, la sangre de Cristo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siguiente. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Yo hago una pregunta: ¿qué es lo que Dios más pide en el Nuevo Testamento? Fruto. Mira, lo que Dios más te va a pedir al final de la historia es: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Al final Dios te dirá: hijo, ¿qué hiciste con todos los recursos que te entregué? Quitarle pues el talento y darlo a los que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que... Escuche, yo hago una pregunta: ¿cuál es el secreto para que Dios te dé más? Si están entendiendo la enseñanza, ¿cuál es el secreto para que Dios te dé más? Retener el temor de Dios. Cuando usted retiene el temor de Dios, la recompensa es que usted tendrá más. ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo o no tiene lógica? Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y vamos a ver otro hombre que también tuvo miedo y se escondió. ¿Alguien sabe de quién voy a hablar? ¿De quién? De Adán. Génesis 3:10, por favor. Respondió él y dijo: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? ¿Qué sintió? Tuvo miedo, porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Y me escondí. Cuando una persona peca y no se arrepiente, se conoce porque se aleja de la iglesia, no vuelve por un tiempo, o intenta evitar o a los hermanos o intenta evitar las autoridades espirituales, porque tiene esa misma condición, tiene ese mismo comportamiento, se esconde. Pregunto yo: ¿gana mucho uno escondiéndose después de haber pecado? Si una persona ha pecado, venga a la presencia de Dios, que la sangre de Cristo le lava y le limpia y le da nueva oportunidad. ¿Quién de aquí somos perfectos? Nadie.
Todos aquí pecamos, pero aquí vamos todos de las manos, unidos, cada día de su misericordia, obteniendo cada día su perdón para poder levantarnos cada día y seguir adelante. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia. La Biblia dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero no nos escondamos, no evitemos a los hermanos, no evitemos las autoridades espirituales, porque eso no te va a traer ninguna solución. Amén. Bien, continuemos. Este tipo de temor lo que hace en nosotros es que nos escondamos y tomemos distancia de Dios. Este tipo de temor no alimenta en nosotros, no nos alimenta, no nos ayuda y no nos edifica. El temor de Dios no debe producir en nosotros ni confusión ni miedo. Escuche, el temor de Dios, el temor por amor, no puede producir en nosotros ni confusión ni miedo. ¿Sabe que eso lo dice la Biblia en Juan 14:27? El temor de Dios, o sea, el temor por amor, no puede producir en ti confusión, ni desasosiego, ni miedo. Mire lo que dice Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué más dice? Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué más dice? Y no tenga miedo. El temor de Dios en tu corazón te tiene que producir paz y tranquilidad. El temor de Dios tiene que ver con sensibilidad, amor, dependencia, valentía, respeto, reverencia, denuedo y estar siempre expectantes. Si usted analiza lo que estoy enseñando hoy, sin ponerme de acuerdo con Laura, es un enlace espiritual. Fue que nos pusimos de acuerdo. No, ¿cierto que no? No. Pero el Espíritu Santo, quien nos da la palabra, sí. Porque ella habló también ayer de estar expectantes, ¿recuerdan? Y el temor de Dios hace que yo siempre esté expectante. ¿Qué voy a recibir de Él? Es que el temor de Dios no tiene que ver solamente con no pecar. Es que no se trata de eso. No, el temor de Dios tiene que hacerte hacerse sentir de que tú estás vivo, que hay una expectación permanente en ti, que tú estás expectante siempre. El temor de Dios tiene que ver con sensibilidad. El temor de Dios tiene que ver con dependencia de Él. El temor de Dios te hace una persona valiente. El temor de Dios te permite ser una persona reverente delante de su presencia. Que el temor de Dios no solamente es no pecar, el temor de Dios son otras cosas más. El temor de Dios crea en nosotros tranquilidad, confianza, seguridad, dependencia y por supuesto sabiduría. Todo esto produce el temor de Dios en nosotros. El temor de Dios nos lleva a rechazar lo malo y a acatar lo bueno y a aceptar lo bueno, dándonos el discernimiento para aprender a diferenciar lo malo de lo bueno. Mire, la Biblia dice en Ezequiel capítulo 44, versículo 23, dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, ¿qué se enseña desde este púlpito al pueblo? Lo que es santo y lo que es profano, y hacer la diferencia, y a que aprende el pueblo a discernir lo que es limpio y lo que no es limpio. O sea, desde este púlpito se imparte sabiduría. Usted tiene que transformar esa sabiduría en temor de Dios en su corazón. Por falta de palabra, desde este púlpito, usted puede decir que usted no sabía delante de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando usted esté delante de la presencia de Dios, rindiendo cuentas, que algún día lo hará, usted no le puede sacar la disculpa: Señor, es que yo no sabía.
No, desde este púlpito se ha enseñado muchísimas cosas. Eres responsable de lo que tú escuchas. Y una de tus grandes responsabilidades es coger la sabiduría que se imparte desde este púlpito y transformarla en temor de Dios. ¿Sí o no? Eso ya es responsabilidad tuya. El que tiene temor de Dios no se acuesta enojado con su cónyuge, ni se va a dormir con el oso abajo o arriba, o si tienen un piso, no se va a dormir con el oso en el sofá. Es que las parejas de matrimonio por cualquier pelea se distancian. El que tiene temor de Dios, los hijos que tienen temor de Dios, no se acuestan mal con sus padres. Usted dirá, pastor, es que eso no es fácil. Y yo le pregunto, ¿y por qué no es fácil? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque el orgullo no le deja solucionar el problema inmediatamente. Mire, ¿qué dice la Biblia en Efesios 4:26? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que no dejes que el otro día te coja estando mal con una persona. ¿Con cuáles son las personas que uno tiene más fricción? Con los que viven cerca a uno, con el núcleo familiar. Los cónyuges tienen, escuchen, los cónyuges tienen hasta antes de que el sol asome para arreglar la situación. Usted dirá, pastor, no exagere. No, yo no exagero, es que la Biblia lo dice. Efesios 4:26. Los hijos tienen hasta antes de que el sol salga para que arreglen su situación con los padres. Les voy a decir algo. Es posible, no lo voy a asegurar y no tengo un fundamento bíblico, pero es posible. Si el Señor llega a venir a las 3 de la mañana y usted se acostó enojado con su esposa y no arregló, es posible que usted se quede. Mire, hijo, si usted se acostó mal con sus padres y el Señor viene a las 3 o 4 de la mañana y usted no ha solucionado, es posible que usted se quede, porque usted es responsable de lo que está escuchando. Es que el escuchar la palabra lo hace responsable de sus actos. Repito, el escuchar la palabra lo hace responsable de lo que usted hace. Y si hay temor de Dios en tu corazón, a partir de hoy los cónyuges se acostarán en paz y se levantarán en paz, y los hijos se acostarán en paz con sus padres. Eso es tener temor de Dios. ¿Es fácil hacerlo? Si crucificas el orgullo, sí es fácil. El que tiene temor de Dios se pone en paz. Por favor, ¿pueden colocar Mateo 5, 23, 24? Mateo 5, 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el temor de Dios te obligará a que vayas y estés en paz con esa persona. ¿Qué te obligará? El temor de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿tú te dejas gobernar por el temor de Dios? La pregunta es esa, porque la sabiduría la tienes. ¿Cuánto tiempo llevamos con ese versículo? ¿Y cuántos aquí se quedan sentados? O más grave, ¿sabe qué es más grave? ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia por ese versículo? Porque están mal con el cónyuge y en vez de solucionar, por orgullo se quedan para no tener que arreglar aquí en la iglesia. Mire, si usted viene mal aquí a la iglesia con su cónyuge, pues ha venido al sitio ideal para que usted esté bien con su cónyuge. Para que logre hacer eso, usted tiene que morir al orgullo.
O sea, que el temor de Dios te lleva a que tú te crucifiques. Recuerden que el pecado tiene la sangre de Cristo, pero el orgullo tiene la cruz. El temor de Dios te lleva a que tú vengas a entregar la ofrenda en paz con tu cónyuge, en paz con tus hijos o en paz con una persona de la iglesia si es que tienes un roce. El temor de Dios lo que hace es que te da la sabiduría y la fortaleza para que obedezcas a Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, siguiente 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Eso es fácil hacerlo? Eso no es fácil. Pero si el temor de Dios está en tu corazón, lo harás. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, cuando usted obedece esa primera parte, lo que usted venga y siembre en el alfolí, Dios se lo bendice. O sea, no es solamente venir y depositar su semilla. Usted tiene que hacer algo más para que esa semilla sea bendecida, y es que usted tenga temor de Dios, que usted se ponga en paz con la persona que tiene una diferencia y venga en paz y entregue la semilla. ¿Ve lo importante que es alimentar el temor de Dios? ¿Tengo razón o no? El temor de Dios te lleva a renunciar a cosas que sabes que Dios no aprueba y hacerte libre de lo que sabes que no te bendice y no te edifica, como por ejemplo la pornografía. Mire, la pornografía es un problema fuerte que está metido en la iglesia. En el mundo está metido hace tiempo, pero en la iglesia está metido la pornografía. Si tienes temor de Dios, tú tienes que limpiar tu móvil de la basura del infierno. El temor de Dios te lleva a que tú tengas en tu móvil solo cosas que te edifican, no cosas que te destruyen. Es preocupante que su móvil tenga clave y usted no se la dé a su esposa o a su esposo. ¿Qué tienes que guardar o qué tienes que ocultar? Lo más tremendo es que borran todo el historial para que no quede registro de todas las cochinadas donde usted se metió, en las páginas pornográficas donde usted se metió. Escuche, no le tenga miedo a su esposa, tenga temor de Dios, que es diferente. ¿Lo está captando? Mire, la pornografía es un problema fuerte. Las adicciones, el licor, el cigarrillo, la cocaína, los porros. Mire, en esta sociedad está inundada de vicio, de adicciones, de porros, de todo este tipo de cosas. No se deje engañar por lo que el mundo está ahora ofreciendo. Me parece terrible que un hijo de Dios se meta unas rayas de cocaína. Me parece terrible eso. Que le entregue el dinero al diablo de esa manera. El temor de Dios te libera de desviaciones sexuales, de ludopatía, de hábitos malos y dañinos que te tienen estancado en todas las áreas. El temor de Dios hace que tú te avances en la vida. Escuche, el pecado te detiene, no te deja avanzar, te estanca. El temor a Dios te da la fortaleza de no entrar a lugares donde Jesús no entraría y no mirar cosas por internet que Jesús no miraría. Todo eso produce el temor de Dios. El temor de Dios te da la sabiduría y la valentía de traer tu diezmo al alfolí. Y usted dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver el diezmo con todo esto? Tiene que ver, y mucho. Por favor, coloquen Deuteronomio capítulo 14, por favor, del 22 al 26. Deuteronomio capítulo 14, del 22 al 26. Tenemos alabanza permanente, ¿no? Aleluya. Es toda la prédica la alabanza. No está Javier, pero está la niña.
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Ponle pues cuidado a esto. Y comerás de ¿qué dijo el versículo 22? Indefectiblemente, ¿qué? Diezmarás. ¿De qué estoy hablando yo? Del temor de Dios. Muy bien. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿El qué? ¿El diezmo de qué? De tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Escuche, ¿para qué? Para que aprendas a temer a tu Dios todos los días. O sea, cuando tú vienes y traes el diezmo, cuando tú sales y traes la ofrenda, es una señal externa de que en mi corazón hay temor de qué? De Dios. Venga, ¿lo captan o no lo captan? ¿Lo están viendo como yo lo veo o no? Siguiente. Y si el camino fuere tan largo si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, en lugar del Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, y cuando el Señor tu Dios te bendijere, siguiente, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Escuche, ¿usted qué desea en la vida? Materialmente, económicamente, ¿usted qué desea? ¿Sabe que esto es un reto que Dios le lanza a su pueblo? Lo que tú desees materialmente, Dios te dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares, y comieres allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. En otras palabras, cuando tú traes el diezmo, cuando tú traes la ofrenda, traerás alegría a tu familia. Escuche, según la Biblia, porque habrá estabilidad económica. Es más, ponme por favor Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 12. Por favor. Malaquías, capítulo 3, 8 al 12 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Mire, sencillo, cuando usted no trae el diezmo a la iglesia, según la Biblia, Dios ¿cómo te califica? ¿Cómo te califica? Como ladrón. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Siguiente: malditos sois con maldición. O sea, ¿qué es mejor? ¿El 100% sin bendición o el 90% con bendición? Es que lleven esa lógica. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea que con el diezmo me voy a volver multimillonario. Escuche, no se trata de eso. Se trata de que todo lo que usted ha luchado en la vida esté guardado bajo el poder de Dios y que el devorador no se lo toque, que es diferente. Porque ¿qué nos ganamos con haber trabajado mucho, haber tenido mucho y en el futuro no tener nada? La gracia es trabajar duro en la vida, bien, poder tener, sí, pero disfrutar lo que tiene y asegurarlo para que usted lo tenga en el futuro. Es lo que está diciendo: reprended también por vosotros al devorador. ¿Cuál es la misión del devorador? Robarse el fruto de sus manos. ¿Entienden? Mire, el devorador trabaja con unos secuaces que se llaman la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta. Bíblicamente está así. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se le cierra la puerta al devorador para que él no se coma tu fruto? ¿Quién me responde? Que la respuesta es obvia: trayendo los diezmos y las ofrendas. Vale. ¿Cómo calificas tú el saber eso?
¿Entiendes la pregunta que le estoy haciendo? ¿Cómo calificas tú el saber esto? Eso se llama conocimiento del cielo o sabiduría de Dios. Entiendan por favor. Usted ya sabe cómo cerrarle la puerta al devorador. ¿Cómo se le cierra? Trayendo los diezmos. ¿Eso cómo se llama? Conocimiento del cielo o sabiduría de Dios. Pero pregunto, ¿hasta ahí lo ha cerrado? No, escuche la siguiente pregunta. Tú con saberlo, con tener conocimiento, con tener la sabiduría de Dios, ¿le cierras la puerta al devorador? Escuche, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Cuándo tú le cierras la puerta al devorador? Cuando lo pongo en práctica. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama temor de Dios. O sea, usted con la sabiduría del cielo no le va a cerrar la puerta al infierno. Escuche, es bueno tener la sabiduría de Dios, sí, pero ¿de qué le sirve la sabiduría de Dios si no lo pone en práctica? No le sirve de nada. Cuando yo le cierro la puerta al infierno, cuando yo le cierro la puerta al devorador, cuando el devorador no puede tocar mis finanzas, cuando yo vengo y deposito el diezmo, cuando vengo y deposito la ofrenda, automáticamente la Biblia dice que Dios reprende ¿a quién? Al devorador. Entonces, pregunto, ¿hay diferencia entre sabiduría y temor? ¿Qué es sabiduría? Es saber cómo hacer las cosas. ¿Qué es temor? Es hacerlas. ¿Lo captan? No basta solamente con sabiduría. Mire, aquí hay gente que se sabe la Biblia de memoria. No basta con saberla, hay que ponerla en práctica. Ponerla en práctica es tener temor de Dios. Cuando usted tiene temor de Dios, el infierno no puede tocarlo. Eso era lo que quería decir. ¿Hasta aquí he sido claro con el mensaje? Bien, vamos a ver el caso de un hombre que tuvo la sabiduría de Dios. Escuche, con esto que vamos a ver a continuación, ya le doy fundamento bíblico a todo lo que he enseñado durante este rato. Vamos a ver el caso de un hombre que tuvo la sabiduría de Dios, pero no la usó para cuidar el temor de Dios. ¿Alguien sabe de qué voy a hablar? De Salomón. De Salomón. Es de Salomón. ¿Saben por qué? Porque Salomón, ¿qué le dio Dios a Salomón? ¿La puso en práctica? Vamos a ver. Recuerden esto, la sabiduría no alimenta el temor de Dios. Es el temor de Dios que alimenta la sabiduría. Pregunto, ¿y qué alimenta el temor a Dios? Si me han cogido toda la enseñanza. Estoy diciendo, la sabiduría no alimenta el temor a Dios, pero el temor de Dios sí alimenta la sabiduría. Pregunto, ¿y qué alimenta el temor a Dios? ¿Alguien lo sabe? El amor de Dios. Recuerde, no es hacer las cosas porque qué miedo, es porque lo amo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque lo amo. Parece que sí he sido claro con la enseñanza por las respuestas que ustedes me están dando. Muy bien. Salomón tenía la sabiduría del cielo, pero no la usó para cuidar el temor de Dios. La sabiduría no le libró de hacer lo malo y de pecar contra Dios. Por favor, primer libro de Reyes, capítulo 3, 11 y 12. Dice, y le dijo Dios, ¿a quién? A Salomón. Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Siguiente. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón, ¿qué cosa? Sabio y entendido. Pregunto, ¿tú tienes corazón sabio y entendido? Escucha, déjame responderte por ti.
sí lo tienes. Tú sí tienes corazón. Esa misma sabiduría que Él tiene, la tienes tú. Escuche, ¿qué hizo Dios para poder derramar la sabiduría sobre Salomón? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué hizo Dios? O sea, que Dios cogió y le metió una tarrada de conocimientos a la mente de Salomón. Le dio de su espíritu. Sin el espíritu de él era imposible que este hombre fuese sabio. Pregunto, ¿tú qué tienes dentro? El Espíritu Santo. La misma sabiduría de este hombre es la misma que tú tienes. Es la misma, porque el mismo espíritu que lo hizo sabio a él es el mismo espíritu que tú tienes dentro. Pero si tú no te sometes al espíritu, ¿de qué sirve esa sabiduría? Continúo. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ahora, eso fue el regalo que Dios le dio a este hombre. Pasó el tiempo y mire lo que pasó. Por favor, primer libro de Reyes 11, del 4 al 8. ¿Ya lo pusieron? Bien. ¿Y cuando Salomón era qué? O sea, pasó el tiempo, ¿sí o no? Pregunto, ¿Salomón puso en práctica la sabiduría o la usó solamente para dar respuestas? ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Usted para qué usa su sabiduría? ¿Para dar respuestas o para ponerla en práctica? Porque Salomón usó la sabiduría para resolverle los problemas a mucha gente, pero él no se resolvió sus propios problemas. Y cuando Salomón era ya viejo, y sigue la adoración y la alabanza, gloria a Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto. ¿No era qué? Y estamos hablando de un hombre, dice la Biblia, de los más sabios que ha pisado la tierra. O sea, de nada le sirvió esa sabiduría. Si tú no usas lo que sabes de Dios y lo pones en práctica, no sabes nada. Es que no sabes nada. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón era perfecto, no era perfecto delante del Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Siguiente. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los abomitas. E hizo Salomón, ¿qué hizo Salomón con toda su sabiduría? ¿Qué hizo? Lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Siguiente. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Siguiente. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Salomón no puso en práctica la sabiduría? Porque él tenía una atadura por las mujeres. Pregunto yo, ¿qué atadura tienes tú que no te deja poner en práctica la sabiduría? Esa misma pregunta te la traslado a ti. ¿Qué atadura tienes que no te deja avanzar espiritualmente? ¿Lo ven o no lo ven? Salomón, el hombre que fue bendecido con la sabiduría y no la aplicó, pues le faltaba el temor de Dios, después de pasar, escuchen esto con mucha atención, después de pasar situaciones difíciles, después de cometer muchos errores y horrores, después de herir muchos corazones, después de Salomón derramar muchas lágrimas, al final de la historia él llegó a una conclusión. Eclesiastés, por favor, coloca Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14. Mire, Salomón con toda su sabiduría
después de muchos años de pecar, de cometer errores, horrores, de dañar corazones, de derramar muchas lágrimas, de pasar por grandes sufrimientos, al final de la historia pudo llegar a esta conclusión. ¿Cuál? Esto lo escribió Salomón. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios. Teme a Dios. De nada le sirvió a este hombre la sabiduría. Este hombre al final de la historia entendió que él era que tener temor de Dios. Si tú no pones en práctica lo que sabes de Dios, nada estás haciendo. ¿Qué atadura tienes que no te deja avanzar? Vas a esperar a llegar a edad mayor, después de cometer más errores, derramar más lágrimas, pasar por el valle de las lágrimas del sufrimiento, para al final, cuando ya estés en edad mayor, poder llegar a la conclusión que llegó Salomón. ¿Vas a esperar hasta allá? Te pregunto, ¿vas a esperar hasta allá? ¿O lo puedes hacer hoy? La decisión es tuya. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y mire lo que dice el versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A este versículo hay que tenerle temor. A este. Quiero que se lleven este versículo para sus casas. Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Mire cómo dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y que tuviesen sabiduría? ¿O que me temiesen? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que tuviese sabiduría o que me temiesen? Hago una pregunta: ¿qué prefieres, temor o sabiduría? Creo que la respuesta está clara: temor. ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a lo que usted más ama en la vida, que son sus hijos, les vaya bien para siempre? Llévese en este versículo en sus corazones y escuchen esto. No olviden esto: la realidad es lo que estás viviendo en este momento. ¿Cuál es tu realidad? Lo que estás viviendo en este segundo. Esta es tu realidad, ¿vale? Bien. La realidad es lo que estás viviendo en este mismo segundo. El pasado se compone de dos vertientes: uno, las huellas que dejaste, o la cicatriz que marcaste. ¿Tú qué prefieres? ¿Dejar huella o marcar cicatrices? Levanten la mano los que prefieren dejar huella. Antes sí entendieron. Levanten la mano los que quieren más bien marcar cicatrices. No, bájela. No, bájela. Tan linda. No, la idea es que dejemos huella. Escuchen, la realidad es lo que estás viviendo en este momento. El pasado se compone de dos vertientes: huellas que dejaste o cicatrices que marcaste. Y el futuro es lo que está por pasar. Deja que el temor de Dios te permita dejar huellas en el pasado, te deje vivir una realidad buena en el presente y te asegure el futuro. Pero deja que el temor de Dios obre en tu corazón. Deja que el temor de Dios se apropie de tu vida. Deja que el temor de Dios te dirija en tus palabras, en tus acciones y en tus decisiones, y serás de bendición. Amén. Papá Dios, delante de tu santa presencia, Señor, doy gracias, hermoso Jesús, por haber permitido, Señor, que esta palabra hoy haya sido enseñada desde este púlpito, Señor. Te pido, papá,
Que el temor de Dios, Señor, por favor, gobierne nuestros corazones, Señor. Es de las riquezas más grandes que podemos obtener de ti, Jesús. Aprópiate de nosotros, Jesús. Tú eres nuestro dueño. La Biblia dice que tú nos compraste con precio alto. Aprópiate, Señor. Te abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor. Te aceptamos como nuestro Rey, como nuestro dueño, como nuestro amo, como nuestro Señor. Nos sometemos voluntariamente a tu voluntad, Señor. Papá, ayúdanos a ser libres de las ataduras que tenemos, que no nos dejan avanzar en la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice este lindo pueblo, Señor. Padre, derrama de tu espíritu, trae libertad, Señor. Que seas tú llenando cada corazón de temor de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey, porque tu palabra, estoy seguro, dará fruto para lo que ha sido enviada, mi Señor. Bendice cada persona aquí presente. Concédeles el anhelo y las peticiones de sus corazones, Señor. Bendice sus seres queridos, bendice sus hogares, guarda su economía, Señor, guarda su salud, Padre celestial. Padre, quedamos en tu santa presencia, Señor. Padre, te pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nuestros corazones y podamos ir a nuestros hogares a ministrar tu paz con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia y con el temor de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.